¿Qué tal, Daniel? Ahí te vi por un segundo. Ahí está. Hola, ¿Qué, Matías, qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿todo bien vos? Muy bien. Eh, ¿Tomando mate o ya pasó la hora del mate por la mañana? Mirá, yo soy del café. Está muy bien. Está muy Sí, bien. sí, ya lo tomé. A las 10 justo lo estaba tomando. Cuando yo estudiaba me acuerdo que me encantaba tomar café con una barra de chocolate y ponerme a leer a Freud. Todos ¿Ah, los sí? primeros años de la carrera me acuerdo de eso que hacía eso, era como mi rutina nerd de investigar así los tomos de Amor Roberto. Así tomaba mucho café. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Bien, bien, bien. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias por participar. Un Contame, placer. ¿tenías ganas de hablar de algo en particular? Sí, sí, bueno, te comento, yo soy practicante también, Ajá. como vos. Hace ya cuántos años, como 4 años que me recibí. Y bueno, por ahí quería preguntarte puntualmente sobre el tema de la instalación de la transferencia, ¿no? Que por ahí viste que es algo que suele costar con el tema de los pacientes, sobre todo cuando son nuevos, que por ahí vienen más que nada por cuestiones externas, por familiares, no sé, conflictos con pareja, con padres, O sea, o por algo. donde no hay un motivo de análisis como muy armado de parte de ellos, decís. Claro, o sea, como que va más por el lado del pedido y que por ahí se les cuesta un poco más construir una demanda, ¿no? Claro, Eh, como que ellos los mandan, digamos, ellos dicen, bueno, dale, voy a terapia, pruebo. exacto, sí, 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 sí. Ujú. Y es esto de decir, bueno, porque me dicen tal cosa, yo quiero ver si no soy esa cosa. Como que por ahí buscan que justamente el analista les diga o les cerciore de que no son eso que les dicen que los otros es. Claro, entiendo. ¿Cómo trabajas eso de la instalación de la transferencia? Bueno, para posibilitar también la demanda. Está buenísima la pregunta, Daniel. La voy a ir pensando así mientras te contesto, ¿no? Eh, Mira, primero voy a decir, estos casos que vos nombrás, no sé si tenés muchos de esos, pero como vos decís, son casos particularmente difíciles para que se establezca el motivo de consulta, porque no tienen, porque más bien van para cumplir y para decir, bueno, fui y no era así como vos decías, o no sé, invento, ¿no? No sé si es la situación, pero digo, es distinto a una persona que está realmente angustiada y dice, che, quiero empezar análisis porque esto ya no puede más, quiero resolver esto en mi vida. Ahí ya, viste, tenés un pie adentro, viste. Eso es mejor. Después, a mí me pasa que la mayoría de los pacientes que tengo vienen porque vieron videos míos o porque algo, viste. Entonces la transferencia ya está instalada. Ajá. Entonces a mí no me pasa tanto de, viste, es más como, eso es otra cosa, me parece, cuando uno es joven, viste, ya, yo creo que cuando uno va a análisis, viste, que como las personas primero prueban a ver qué tal se sienten con el analista, si les parece que los puede ayudar, si no, si les cae bien, si piensan que sabe, si no, si se establece no como el sujeto supuesto saber. Eh, Cuando uno es joven, uno tiene como una doble dificultad, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a atender, que por eso fue una de las razones por las cuales me dejé la barba, porque tenía tanta cara de pibe, imagínate si ahora tengo cara de pibe, imagínate la cara de pibe que tenía antes. Sí, sí, recuerdo Eh, en tus videos iniciales se nota un poco, cuando no bueno, tenías barba. exacto, y ahí ya tenía un poco de barba, o sea, imagínate, siempre tuve como sombrita, digamos, ¿no? Pero antes, que era como, nada, era un pibe. Me acuerdo la primera vez que atendí un paciente fue en Centro 2. eh, yo estaba haciendo ¿cómo se llama? El posgrado de análisis en neuróticos adultos. No, neuróticos no era, pues vaya, no neuróticos. Bueno, en adultos. Y la primera mujer que vino era una mujer de 50, viste, alrededor de los 50, 50 y pico, por ahí. Y lo primero que dijo cuando entró fue, ¿cuántos años tenés?
Mm, mm, Nada, viste, como ya te agarra así. Entonces, perdón, todo esto era para decir que cuando uno es joven, el imaginario social de lo que es un psicoanalista, uno se imagina a Freud todo viejo, con la barba, con el habano y qué sé yo. Entonces, alguien que, suponete, si vos tenés 30 y te recibiste a los 24 y tenés 6 años atendiendo y vas bien, digamos, la gente igual va a tener desconfianza, más desconfianza que si vos sos un chabón de 50 y pico, 60, que se acaba de recibir, pero si digamos, recibís así, o qué sé yo, capaz tenés 35, tenés 10 años de experiencia ya atendiendo, pero la gente ve a un chabón viejo y dice, este da más la imagen del psicoanalista que sabe, entonces como que tenés más changüí, ¿viste? Cuando uno es joven, los primeros años no solo uno sabe menos, porque es así, uno tiene menos experiencia y la va haciendo, sino que además hay más desconfianza por parte de la persona por no cumplir con el estereotipo de lo que se pensaría que es un psicoanalista, en algunos casos. Perdón, estoy haciendo muchos paréntesis, ¿no? Pero en otros casos favorece ser joven. Por ejemplo, ni que hablar, digamos, con lo que son adolescentes o niños donde capaz ser joven es un plus, pero hay casos de adultos también donde eh, yo tengo, por ejemplo, eh, pacientes que son de arriba de 60 años que me eligen a mí como analista porque hay un conflicto muy particular con uno de sus hijos que tiene mi edad. Entonces, transferencialmente, fíjate cómo uno lo va descubriendo después esto, ¿no? Pero transferencialmente, algo de que yo tenga la misma edad que el hijo favorece a que se establezca esa transferencia y que la elección del analista haya sido esa y no otra. Viste, depende, eso es muy particular de cada caso. Pero volviendo ahora, después de todos estos peros, digamos, a la pregunta de cómo es que se establece la transferencia, para mí, cuando la persona se siente escuchada. Más mm, allá de si justo transferencialmente por género, edad, nombre, alguna característica que favorece a que se establezca la transferencia con ese analista y no con otro, que esas son cosas que uno no controla, que son particular de la persona, como dije, digamos, sacando eso de lado, para mí lo que hace que se establezca la transferencia también es eh, la escucha. Cuando la persona viene a hablar y vos le devolvés algo que hace sentir que sí, que entendió perfecto qué es lo que me pasa. Sé que entender, viste, comprender es como mala palabra en análisis, no lo estoy diciendo como ya entender todo, pero sí como que la persona se sienta escuchada, viste, que lo que está diciendo sí, o sea, los comentarios que vos haces dan cuenta de que vos escuchaste lo que tenía para decir. Y si además esos comentarios como que abren una visión de algo que no estaban viendo, pero que sin embargo se dan cuenta que es verdad, viste, como que de repente hiciste un comentario y decís, mira, mm, no me había dado cuenta, es verdad, algo que deja pensando, y eso ya enciende una chispa, viste, de que bueno, acá puedo descubrir una verdad. Y ahí se establece algo del sujeto supuesto saber, ¿viste? sí, Eso favorece, es como, para mí es parecido a, ¿viste? Cuando vos hablas ¿viste? Vos tenés algún amigo con quien vos te da ganas de hablar, ¿viste? Cuando vos estás mal, te da ganas de hablar con ese amigo. Decís, che, eh, ¿viste? Y yo creo que es porque en ese amigo vos encontrás ese alojamiento, digamos, ¿no? Como esa escucha te sentís como en casa, ¿viste? Ahí. Eh, Además de que pensás de que lo que te puede decir te puede ayudar de alguna manera, ¿no? Algo de esa sensación me parece que se tiene que establecer en el análisis, ¿viste? Como decir, che, qué ganas de ir a hablar esto. Análisis. ujú, sí. Está buenísimo eso que decís porque me hace pensar en muchos casos, ¿no? En donde te devuelven por ahí, o al final de la sesión, sobre todo, ¿no? Eh, bueno,
algo de eso de cómo se sintieron, como hacia la construcción de la transferencia. Y la importancia, ¿no?, en estos primeros momentos de lo que es poder alojar, que simplemente tiene que ver con eso, porque por ahí sí pasa que uno cuando se encamina con un psicólogo que viene, o sea, un psicólogo, o sea, alguien que viene de una formación en otra corriente, en una corriente de la psicología en todo caso, que por ahí hay pautas, ¿no? Que por ahí hay pautas establecidas y por ahí lo que se busca hacer desde nuestro lugar de analistas es esto de alojar en todo caso lo que ese que cruzó la puerta y está sentado en el sillón tiene para decir. Eso es Eh, importantísimo, total. uh-huh. Sí, sí, y cómo eso también, bueno, es fundamental para esto que de lo que es como decíamos, la construcción de la transferencia, que es lo que después posibilita la entrada en el dispositivo analítico, ¿no? Más allá de que, bueno, la entrada justamente en análisis pueda tener su tiempo, porque incluso lo tiene, pero, pero es súper interesante, ¿no? Esto que decís. Y me causó mucha gracia cuando dijiste esto que te preguntaron por la edad, ¿no? Cómo también entra por los ojos, cómo la cuestión imaginaria ahí Ujú. eh, de, del otro como otro pequeño otro, ¿no? En este caso, es lo primero que aparece cuando uno va a un analista, sobre todo si antes no había una foto, como vos decís, y que en tus casos, bueno, por ahí es por la cuestión de los videos, pero cómo es esto que no sé cómo es el otro y cuando lo veo, lo primero esa primera impresión que entra por los ojos, ¿no? Y cómo eso también de alguna forma se pone en juego. Pero recontra influye eso. Recontra influye. Es así. Vos, ¿qué pensás? ¿Por dónde, qué pensás que te está dificultando el tema de que se establezca la transferencia? Mira, en realidad yo lo pregunto porque sí me ha pasado, y con esto también apelo un poco a esto que vos decías, sobre todo con gente un poco mayor, ¿no? Eh, la cuestión de la transferencia. Porque por ahí, bueno, te das cuenta cuando no van, hablan y o sea, es como que uno lo tiene que empujar un poco más a tratar de que salga algo del orden de la palabra. Eh, Cosa que con la gente joven por ahí no me suele pasar. Quizás es esto, como vos decís, la cuestión de la imagen. Eh, pero incluso es algo que siempre me llamó la atención porque digo, ¿cómo puede ser que haya algunas personas a las que les cueste un poco más entrar en esta cuestión y a otras que no tanto? Pero eh, lo cierto es que también se ponen en juego muchísimas otras cosas, no solamente eso, en cada caso en particular, ¿no? O sea, Pero vos sí, decís como que te cuesta más con los pacientes que son más grandes, más viejos. sí, un poco también por ahí bueno, atiendo mucho más hombres que mujeres también. Pero bueno, Y con quizás los hombres hay, es más difícil, decís. no, al contrario, por ahí es con Mm. las mujeres. Pero Mirá bueno, vos. quizás tiene algo que ver, sí, no sé, eso es algo, quizás es algo para que yo me lo pregunte un poco más. ¿Qué notas de dificultad con esas mujeres? Mm, Creo que tiene que ver un poco y un poco, porque tiene que ver un poco también con cuestiones contratransferenciales, también, que tiene que ver con la forma de escuchar. Por ahí uno suele escuchar en las mujeres un poco más eh, la cuestión de cómo se presentan, ¿no? Donde en la mayoría hay cuestiones de lo que se les hace, ¿no? O sea, de una posición más pasiva, ¿no? En lo que es la problemática, lo que le aqueja. ¿Como víctima? Eh, sí, no sé si porque no sé si está bueno poner el rótulo así como, pero algo de eso aparece, algo de eso aparece. Por eso no quiero que como que quede directamente desde el lugar de víctima, pero sí es esto de me hacen, ¿no? Y por ahí lo que suele pasar, hablando particularmente de los pacientes que yo atendí y que atiendo, el hombre está más en el lugar de la pregunta en esto, de ¿por qué me dicen esto? ¿No?
quizá desde ese lugar, si ya hay una pregunta instalada de un por qué, es más fácil abrir el espacio a otros interrogantes, ¿no? Que pueda circular un poco los significantes. Mira vos, o sea, vos notás como que, ¿cuántas son estas mujeres que vos, con las cuales tenés dificultad? Y mira, me ha pasado sí con mujeres, sobre todo, que te digo, un poco más adultas, Ok. ¿sí? Y me ha pasado con dos o tres. O sea, vos decís como que en ellas no está tan instalada la pregunta y que más bien, o sea, el problema es de los demás, algo así. Sí, 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 sí. Es esto de mm, los otros, ¿no? Y contratransferencialmente, ¿por qué pensás que puede estar en juego algo de dificultad tuyo? Por ahí a uno es como entre tanta cuestión de la queja, ¿no? De ella, es difícil o me resulta un poco complejo por ahí poder tratar de hacer que el análisis se conduzca hacia ese lugar de, bueno, y usted qué tiene que ver con eso, ¿no? Que por ahí Claro. es Sí, sí, la la pregunta famosa. freudiana, Sí, claro. O incluso también por las evasiones. Yo a lo que apelo es un poco más a esto de la insistencia, o sea, de no quedarse como que uno o sea, como que uno se queda sin herramientas. O sea, la insistencia es del hecho de decir, bueno, eh, de esto que un poco decía Lacan, que la resistencia siempre viene de un poco del analista también. Entonces, trato de en esos momentos apelar a la cuestión subjetiva de decir, bueno, yo no tengo que dejarme avasallar por esta cuestión del sujeto y insistir. ¿sentís como que te dejas avasallar por algo de eso? Sí, por momentos parecería, sí, sí, ¿En por qué momentos sentido? parecería. Bueno, el hecho de, de sentirse como, bueno, ¿qué hago ante ante estas preguntas que pareciera que no pueden sortear ellas, ¿no? Pero digamos, vos les decís, por ejemplo, esto que me estás diciendo, como, bueno, quizás hay algo tuyo que se juega en esta situación, que no es solo que te pasa, no es solo que los demás hacen, sino que quizás hay algo tuyo que, no sé, Ujú. eh, Sí, que es parte del conflicto, les decís esas cosas. sí, sí, y por ahí, bueno, las reacciones van desde el hecho de no entenderlo así, o no es que directamente lo que suelo hacer es bordear la situación, y el hecho de no verlo así o el hecho de no poder ir un poco más allá. A veces también me pregunto por cuestiones de estructura, ¿no? Eh, ante estas cuestiones, y por ahí también o el hecho simplemente de lo que venían a mostrar, ¿no? En el espacio, ¿no? Es esto de decir, como decíamos al principio, buscar que alguien les certifique, ¿no? Que se les diga, bueno, sí, es que es feo esto que te hacen, ¿no? Pero con esto no estoy diciendo que no se ponga en juego algo de que se les haga, porque algo de esa realidad lo pueden entender. Sí, puede pasar, digamos, que sea así, como dicen también. Mi pregunta sería esta, o sea, vos decís que, porque creo que tu pregunta viene por este lado, estas mujeres mayores tienen dificultad para preguntarse por su implicación en de lo que se quejan, Exacto. eh, que es muy posible que pase, y también vos preguntaste cómo, bueno, ¿será que a mí me pasa algo también contratransferencialmente que no puedo manejar estos análisis? Entonces, mi pregunta, porque no lo sé, digamos, ¿no? Pero ya que abriste esa pregunta, es si habrá algo que te pasa a vos con estos análisis que se da justo en estas mujeres mayores. Ujú. Sí, 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 sí. Es algo que también me pregunto porque, bueno, es bueno desde ese lugar dar lugar a esa ansia de decir, bueno, reconocerse como castrado también, en ese O sentido, de sea, decir, bueno, capaz te tocaron justo unos casos muy difíciles donde realmente no puedes hacer que aparezca la pregunta. Eh, pero si fuese así que hay alguna dificultad tuya, ¿por dónde pasaría? ¿Por dónde pensás que pasaría? Así, lo primero que te venga a la cabeza, sin sí, pensar.
O bueno, qué sé yo, hay cuestiones yo en mi análisis he recorrido las cuestiones de la crianza, bueno, mayoritariamente en mi caso hay más mujeres en mi niñez, ¿no? Ujú. Y la mayoría bastante más grande, quizá tiene que ver algo con eso, ¿no? Intuís, digamos, pero ¿puedes Sí, señalar algo sí. en particular o...? No, no, no se me ocurre. Ya te digo, siempre me crié con mujeres, en este caso, sobre todo mayores, mi abuela, mi tía, bueno, mi mamá no tanto, digamos es la más joven de todas ellas, pero en general siempre he tenido buena relación con ella. Eh, por ¿Y eso, esto de la víctima, se te ocurre algo con eso de la víctima? Así lo mm, primero que aparezca, ¿eh? No lo trates de explicar. sí, 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 sí. Tenía una vecina que siempre, o sea, recuerdo que charlaba cuando charlaba con mi abuela, siempre hablaba de las cosas que vivía, ¿no? Con su marido, en este caso. Bueno, sí, también esta mujer tenía una historia bastante pobre, ¿no? Bastante jodida, de violencia y demás. Pero recuerdo eso, se me viene en la cabeza ahora eso, que siempre, digamos, el motivo de charla con ella, como que la imagen que tengo de esa mujer no es más que hablando del maltrato, ¿no? Que vivía cotidianamente. Nunca tengo, o sea, no tengo registro de que haya hablado en algún momento, es más, ni siquiera sé otras cosas de ella. Eh, Mira, Ujú, sí, sí, sí. Quizá tiene que ver algo con eso, ¿no? no lo sé, ¿no? ¿Era una figura importante esta vecina? Era una ahora falleció ya hace un par de años, sí, sí, pero era por ahí como uno de los contactos más estrechos con mi abuela, eh, esta vecina, ¿no? Y lo que sí, sí, también se escuchaba, ajá, ahora que recuerdo, por ahí se le escuchaba mucho gritar en el barrio. Mira, Era como que si uno escuchaba algún grito ya sabía de dónde venía, tenía muchas discusiones. Ya te digo, venía de cuestiones muy grosas en ese sentido. Y además de todo lo que se hablaba, yo se hablaba con mi abuela, me decía así, de vuelta problemas con tal y tal. O sea, no había otra, otra charla en relación a eso. mira, estaba el discurso, estaba en el discurso por lo menos esta mujer con tu Sí, abuela. sí, sí, sí. Ujú, sí. Me pregunto si algo de eso, de alguna forma, viste, está en conflicto con vos y tu historia. No, a ver, no estaría seguro. Yo no, desde ese lugar nunca me pasó ni familiarmente ni personalmente estar o verme implicado en alguno de esos lugares. Eh, no sé cómo podrá ser, a ver, al ser, es alguien cercano, porque ya te digo, más allá de que yo no tuve una relación directa con ella, la relación era de mi abuela con ella, pero sí recuerdo esto, quizá por el hecho de, como te decía, eh, desde muy chico incluso que tengo estas cuestiones con ella, o sea, los recuerdos de esto y demás, pero quizá algo de eso, de la cuestión de los gritos o de quizá algo que yo signifiqué en cuanto a esos gritos, ¿no? A esos momentos que por ahí se escuchaban. ¿Se te ocurre algo, digamos, que significaste o estás como intuyendo? No, es una cuestión muy angustiante, ¿no? Porque, Ujú. qué sé yo, hoy en día me pasa que si escucho gritos o algo de alguien, como que paro así las orejas y eh, como que me genera un poco de angustia Mirá, eso. o sea que sí, te impactó. O sea, no fue algo que Mm. no tuvo importancia en tu vida. No. Sí, 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 o sea, desde ese lugar no es algo que me pasó por al lado, Ujú. eh, No pero era la sí, anécdota de la vecina que le pasaba esto. no solo fue la anécdota.
Sí, No, sí, o no. sea, mira, todavía no, es difícil, ¿no? Como ver exactamente qué es lo que está en juego ahí, pero confío en tu asociación de que algo de lo que pasaba con esta vecina eh, pueda estar en juego en algo del conflicto de lo que sucede con estas mujeres también. Ujú, sí. Sí, sí, seguramente puede ser una cuestión de la angustia frente a las vivencias que por ahí cuentan o demás. Eh, ¿Son así como de violencia también? sí, 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 sí. A ver, hubo un caso puntual que sí, que tenía algunos rasgos así violentos por parte del marido y demás. Sí, ese caso sí era muy angustiante. Sí era muy angustiante. Y en ese fue que no tenía muchas herramientas, o donde me sentía con menos herramientas. Por ahí los otros eran más con cuestiones con hijos o con personas del trabajo, pero siempre, o sea, son mujeres que se presentan como cuando uno las ve pasar la puerta, en el cuerpo le genera eso de que parecería que es una nube negra, ¿no? Que recorre el pasillo hasta el Nube, consultorio. mira, nube negra, ¿a qué te referís? Un día gris, viste, triste, así como con esas películas, bueno, en las escenas de tristeza de la película, de películas donde todo se torna como gris Sí, algo de la y feo. tristeza. Ujú, sí, 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 sí. Y parecería como que ellos lo personifican desde ese lugar. Mira, ahí ya estamos como hilando, obviamente, viste, se puede avanzar mucho más, ¿no? Hilando fino en relación a la angustia que te genera a vos estos casos. Ujú, sí, sí. Ahí claramente hay un tema para analizar. Ujú, sí, 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 sí. Por eso, seguramente viene, desde este lugar viene por cuestiones contratransferenciales, ¿no? Sí, Que ya te digo, con otros casos, o sea, con otras mujeres que no se presentan así, no me suele pasar, porque justamente no está esto, o aparece distinto, quizá, ¿no? Y claro, no me genera a mí un conflicto. claro, claro. Ahí me parece que estamos dando con un punto re importante. O sea, ese conflicto, esa angustia que te genera, influye en tu escucha y en tu forma de intervenir. Ujú. ¿Qué te angustia? La verdad que no sé, la verdad que no sé, creo que el hecho de decir, bueno, por ahí de ponerme en su lugar, ¿no? Viéndolo desde un lugar más de ponerme como en ese lugar, ¿no? De pasividad, de no poder hacer nada. Ya te digo, es algo que nunca me pasó y con lo que nunca viví de cerca, más que con esta vecina. Nunca en carne propia, podemos decirlo así, nunca lo viví, nunca me pasó. Eh, Claro, pero sin embargo te identificás con ella. uh-huh. ¿En qué sentido? Decís como que te angustia estar en esa situación como de no poder hacer nada, como pasivo y como que decís no lo viví en carne propia, pero es una angustia que está como si vos te sintieras en esa situación de alguna manera. Uh-huh. Sí, 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 sí. Creo que es esto de decir qué haría yo si me pasaría algo así, ¿no? Eh, Es en muy ese interesante sentido. eso, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, me hiciste pensar. Me alegro, para eso está el mate con mate. Uh-huh. Escuchame, Daniel, vamos a dejar acá Uh-huh. y la seguiremos otro mate con Mati, si te parece. Si te conectás en algún próximo, después me contás cómo siguió. ¿Dale? Sí, claro, claramente. Te quiero hacer una invitación, Dale. también de paso. Hace ya 2 meses que tengo un podcast y bueno, me Ajá. gustaría, si en algún momento querés, podemos hacer una colaboración y entras ahí, es sobre psicoanálisis, psicología para las masas. ¿Querés? Escuchá Sería ahí. divertido, ¿eh? Dale, vos Estaría. escribime y coordinamos. Dale, dale, dale. ¿Vale? Estoy como bastante a mil estos últimos tiempos, pero algún momento vamos a encontrar. Dale, dale. Sería un placer. Che, ¿tenés algún problema si subo algo de esto a YouTube?
No, 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 no. Si me vi muy angustiado, Voy a ver qué onda. Capaz recorto alguna parte, pero nada, quería chequear eso nomás. dale, dale, no hay problema, ¿Dale? fíjate vos. Dale. Bueno, bueno, te agradezco muchísimo por participar, por la buena onda y por la sinceridad, por la apertura. Gracias a vos, Mati. ¿Eh? Bueno, te mando un Buenísimo todo lo que abrazo. haces. Muchas Gracias, gracias, Daniel. abrazo. Chao, chao. Adiós. ¿Qué tal, Lauri? Hola Mati, ¿Cómo ¿cómo estás estás? ¿Cómo estás de nuevo? ¿Te acordaste? Sí, sí, obvio. Además tenés un nombre llamativo, Lauri Rey. Es re común, Sí, pero me gusta Rey, ¿viste? Como me parece sí. imponente. Bueno, sí, vine con dos preguntas. Ujú. Esta vez no voy a hablar de mis traumas. Ajá. Em, la primera era si veías, si qué se veía más en la clínica respecto a infidelidades, hablando binariamente, si hay más presente infidelidades de parte del varón o de la mujer, digamos. Wow, qué pregunta, ¿no? Sí. Estoy pensando ahora en el momento, ¿eh? Sería quién es más infiel? ¿El varón o la mujer? Y, y Algo si así, hay ¿no? una, sí, y si hay una teoría psicoanalítica que respalde eso, Mira, o si depende. yo estoy pensando, ¿viste? Y no logro hacer una distinción clara en mi cabeza, así como pensando en los casos de quién sería más veces infiel, ¿no? Que género binario así clásico. En teoría psicoanalítica sí está claro eso. En teoría psicoanalítica, por lo menos Freud y Lacan plantean que el hombre es infiel más que la mujer, cosa que yo no sé si veo tanto en la clínica, ¿viste? Sí. Eh, por lo menos no lo veo tan tajantemente como ellos lo plantean. Ellos plantean que, por ejemplo, en la significación del falo, que es un texto muy interesante de Lacan, que arranca muy claro y que hacia el final se va poniendo cada vez más confuso, ¿viste? Como él escribe. Pero una de las cosas que dice hacia el final es que por todo el desarrollo del falo, de cómo se da, qué sé yo, en la cultura, el deseo sexual del hombre es centrífugo, o sea, de que pareciera como que se aleja del centro, ¿viste? Como que siempre escapa, como que es un poco lo que Freud trata, no sé si viste, hizo unos videos de la psicología del amor de Freud hace poco, y Es la de la degradación de la vida amorosa. exacto, Ay, sí, me exacto. encantaron, sí. Es lindísimo ese. Bueno, justamente lo que Freud trabaja en la degradación de la vida amorosa es cuando el hombre se enamora de una mina, el deseo sexual entra en conflicto con satisfacerse en ese objeto idealizado, entonces es centrífugo y busca otro objeto degradado. Algo de eso expresa Lacan, ¿viste? Como que Ujú. hay algo de que, como si estuviese, sobre todo en la cultura de antes, ¿no? Muy generalizado esta necesidad de tener dos, la mujer idealizada y la puta, digamos, por decirlo Claro, como lo sí. planteaban ellos clásicamente, ¿no? Eh, Esa es la teoría psicoanalítica y que antes se veía mucho esa necesidad de alguna manera, entonces uno diría, es más común la infidelidad en el hombre por esta necesidad de tener estas dos. Eh, pero yo no sé si lo veo así, de hecho yo veo muchísimos varones así heterosexuales clásicos con una dificultad muy grande de poner en juego su sexualidad y que por más de que estén las tentaciones de estar con otras mujeres, llevarlo a cabo es un abismo, digamos, ¿no? ¿Viste? Como eh, realmente ejecutar el acto sexual, ¿viste? Muchas veces es muy complicado. Eh, y en cambio, en ese texto de Lacan, sí habla como de la mujer eh, con una tendencia, con un conflicto similar, pero que no se da tanto como tener el hombre idealizado y otro hombre con quien coger, sino
como ese conflicto, pero con el mismo hombre al mismo tiempo, ¿viste? Como que por momentos se lo ama y por otro momento se lo odia y después aparece el deseo sexual, pero después desaparece, más como una variación con el mismo objeto, ¿viste? Claro, sí. Eso es lo que yo entendí por lo menos de la teoría psicoanalítica sobre el tema. ¿Vos qué pensás de esto? Em, y yo lo preguntaba porque como que no lo veo en mi entorno o en amigos varones hetero, que suceda eso y después leyendo lo que decía Freud o viendo tu video, Ujú. como que pasa algo totalmente distinto y no sé si era una cuestión generacional o... Y mirá, la cultura cambió drásticamente. Sí, sí. Viste, antes, eso, como la mujer era bastante casta, viste, como no estaba con nadie, o para estar con alguien tenía que estar de novia, qué sé yo. Y hoy en día, al contrario, es casi lo que está culturalmente valorado en las generaciones más jóvenes es la libertad sexual, es la libertad de poder gozar del cuerpo y estar con quien quiera, y capaz sí hay más conflicto en establecer una relación. Por ejemplo, establecer una relación monogámica me parece que hoy es más conflictivo que tener una relación abierta, a los ojos de la cultura. Sí, es cierto eso. Está Eh, interesante ese cambio, está como para revisar un montón de cosas. sí, y yo justo me hacía la pregunta de, porque a mí no me funcionan las relaciones poligámicas, o sea, sufro muchísimo y también estaba pensando si ese tipo de relaciones como de alguna manera mata el deseo o ¿La algo así. poligámica? Sí, ¿A vos te pasa eso? al deseo con como ese primer objeto jerarquizado que elegiste y después de pasar a estar con otras personas, como que mata ese deseo con el primer vínculo. O sea, ¿a vos te pasa eso como que tenés, suponete, no sé, te enganchaste con alguien, tenés una relación abierta y al estar con otras personas como que ya no te interesa más ese primero? Claro, como que claro, empiezo a poner el foco en las otras personas que estoy conociendo y dejando olvidada a ese primer vínculo. ¿Y eso te genera conflicto? ¿Por qué? Y porque vas como saltando de vínculo en vínculo y no podés como, no sé, sentar cabeza y no es que esa persona no te interesa o no te importa, Ujú. simplemente que la forma de vincularse es así y no te alcanza el tiempo. Y eso es verdad, el tiempo es limitado, o sea, si vas a ver a varias Sí, personas, no, es difícil. ¿Pero vos preferirías estar en una relación monogámica? sí, Es sí, interesante, ¿no? sí. Porque decís como que cuando estás así es como que tu foco se saca de la persona original, vamos a llamar, como con quien querías estar, Ujú. pero vos preferirías como no ver a estas otras personas para poder estar bien con esta otra. Claro, sí. Y la otra persona querría una relación monogámica. Estamos hablando hipotéticamente. Ah, no es una Eh, situación que te pasa. no, actualmente no, pero me ha pasado. Ujú. Como que ahora encontrás a personas que son poligámicas únicamente o relaciones abiertas Hoy y en, te hoy- recaga en un sentido porque no puedes encontrar a alguien.
Es muy interesante lo que pasa en la cultura, totalmente. Es como, ahora es al revés, ¿viste? Es como, eh, yo me acuerdo hace unos años, era mucho más difícil decir, che, yo quiero tener una relación abierta, era un quilombo, y años, y muchos años atrás, ni que hablar, pasa que yo ya era capaz demasiado chico. Pero hoy en día es al revés, digamos, si uno quisiera tener una relación monogámica, eso es mucho más difícil de encontrar. Claro, sí. Y vos tenés como 30 y pico, ¿no? Voy a cumplir 32. Ah, no, claro, como, no, igual hay gente de esa edad que también relaciones abiertas a full. De esa edad me matás. Ahí es cuando te das No, cuenta que te estás re viejo. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, no, mis amigos varían. Pero sí, tengo mitad y mitad, digamos, básicamente. claro, sí. Eh, es un tema, ¿eh? O sea, vos Para, estás buscando la monogamia. sí. Porque todo al revés. Sí, No, porque sí, no, sí. no me sirvió lo otro. Es que, mira, Aparte, es como que activa más la neurosis, la inseguridad, no, no me gusta. y o sea, no es fácil, o sea, no es que es una solución mágica relación abierta o poligamia, o sea, sí, tenés que saber manejar celos, tenés que saber manejar un montón de cosas. A mí me parece que hay algo así, ¿viste? Que es como, el problema no es el tipo de relación, ¿viste? O sea, sí, hay relaciones quizás que son más problemáticas que otras, pero me parece que el tema está en que se imponga un tipo de relación. Es como que si Claro, antes sí. el único tipo de relación posible era la monogamia, y es un garrón, porque hay gente que no quiere ser monogámica, hay gente que le viene mejor más la relación abierta o la poligamia. Entonces está bueno que exista la posibilidad de tener otro tipo de relación. Pero ahora pareciera que se tiende más a imponer la relación abierta o la poligamia, porque eso significa que sos más abierto, más progre, más, no Sí, sé, viste, como totalmente. entonces es como que está mal visto la monogamia y capaz uno en realidad su forma de relacionarse más satisfactoria podría ser la monogamia. Entonces el tema es, la diversidad está buenísima, pero lo que no está bueno es que se imponga que tiene que ser así, ¿viste? Sí, y sí está mal vista ahora Sí. la monogamia. Yo me imagino que vos diciendo yo quiero una relación monogámica, te sentís como juzgada. Sí, sí, sí. Lo entiendo, ¿eh? Porque, Es porque lo que veo. Como, como que relacionan monogamia con no sano, claro, con exacto. prisión, y no Se- tiene nada que ver. En el proceso de despatologización de otros tipos de sexualidades o de formas de vínculo, no me sale. Se patologizó la, la monogamia. Claro, Es interesante, sí. sí. Hoy en día la Para presión el cultural va para el próximo otro lado. video. Sí, sí, o sea, si me dejas subir Bueno, no lo sé, no lo sé igual, te pregunto. Pero sí, sí, es un sí, tema re obvio. interesante. Ujú. Te Eso sí, doy luz verde. adelante. Es un tema re interesante, Lauri. Sí. Bueno, vamos a dejar acá. Y Sí, ¿tenías sí, otra sí, pregunta? no, no, dejamos acá. Para la próxima. Dale, te vas a hacer un habitué, así de no Claro. tener... Bueno, muchas gracias por participar. A vos. Te mando un abrazo. Abrazo.